aplauso a Dios. El mensaje en la Odisea. Hoy leyendo esto, hermano, Dios me hablaba muchísimo, como en todas el mensaje de las 7 iglesias. Y wow, necesitamos ponernos pilosos, hermano. Amén. Cada día necesitamos ponernos pilas, porque Dios nos ha ido hablando de una o de otra manera, hermanos, y eso no es recocha. Si usted y yo no atendemos a la voz de Dios a tiempo, puede ser que llegue el momento en que Dios sencillamente ya dice, ya no hay más que hacer. Amén. Cuando Él decida quitar, Él quita, y cuando Él quiere poner, Él pone. Amén. Cuando Él quiere cerrar las puertas, se cierran, y cuando quiere las abre. Amén. Y todo esto nos lo ha enseñado a través de estos mensajes. Así que vamos a estar hoy en la Odisea y entremos de una vez con la palabra. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Vamos a empezar hoy por partes. Ya les he compartido en cada mensaje que siempre el Señor entra dando sus referencias, porque todo lo que Él habla de Él, todo atributo, antes de hablarle a cada iglesia, es porque tiene que ver con el mensaje que va a traer a cada iglesia. Amén. Amén. Si nos ponemos a repasar, es hermoso entender al Señor y cómo Él, antes de traer un mensaje, gloria al nombre del Señor, se presenta. Escucha esto: he aquí el amén. 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 ¿Qué está queriendo decir Señor con esto? He aquí el amén a esta iglesia, para que ahorita que entremos ya en la parte que le corresponde a la iglesia, entendamos y digamos, ya ahora sé por qué el Señor se presentó de esa forma. Amén. Amén. He aquí el amén. ¿Qué significa eso? He aquí aquel que todas las promesas, que todo lo que le ha hablado, que todo lo que le ha dicho lo va a cumplir, sea bueno o sea malo. Amén. 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 El que no escatima nada, el que no cambia. Amén. Amén. El que cumple lo que dice y hace lo que manda. Amén. Eso es lo que quiere decir. Y yo quiero llevar un versículo que tiene que ver con esto en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1. Pero ese es la forma, este es un código. Y este es el mensaje que va en ese código que Dios le está lanzando a la iglesia aquí. Le está diciendo: el que todo lo que ha dicho lo cumplirá. El que no miente. Amén. Amén. Sino aquel que habla verdad. Porque si nos damos cuenta, pues precisamente conecta con eso. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Sí ven? Está diciendo el que todo lo dice y lo cumple. Amén. Amén. El que no les miente. Amén. Gloria al nombre del Señor. 2 Corintios capítulo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Versículo 20. 2 Corintios capítulo 1. Amén, iglesia. Amén. Versículo 20. Dice así la palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él Amén. amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. Amén. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios habla. Dios nos ha hablado de muchas formas, ¿o no? Amén. Dice que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero yo creo que esta es una de las formas y maneras claras que Dios nos habla, audiblemente. A veces decimos: Señor, yo quisiera oír tu voz. Pues óigala, escúchela. ¿La está escuchando o no? Amén. Por eso la palabra repite: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, yo quisiera que usted me hablara, porque yo siento que a veces el pastor o la gente dice: Dios me dijo, Dios me habló, pero yo no he escuchado tu voz. Como que no, todos los días la oye. Amén. Todos
la Biblia está hablando de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y predicamos la palabra conforme está escrita, Dios nos está hablando. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Amén. ¿A cuánto Dios le está hablando en esta noche? Amén. Entonces no vuelva a decir que Dios no te habla. Dios sí te habla. Que usted no quiera escucharlo o que no quiera entenderlo o que no quiera creerlo es otra cosa. Amén. Amén. Pero Dios sigue hablando. Amén. Llegará un tiempo, llegará un momento, porque está escrito antes del fin, donde dice que muchos buscarán la palabra y no la hallarán. Amén. Amén. Ahí sí ya Dios va a esconder todo, no hay quien le hable. No hay quien le diga, no quien le hable de parte de Dios. Y la buscarán como con hambre y con sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? La buscarán porque en los últimos tiempos, cuando las cosas se pongan espesas, entonces el hombre va a decir: ahora sí creo que hay un Dios, ahora sí creo en lo que esos locos me hablaban, ahora sí creo que la palabra es verdad, porque todo se está cumpliendo. ¿O no lo vimos al inicio de la pandemia? Amén. ¿No lo vimos? Todo el mundo quería escuchar, todo el mundo buscó a Dios, todo el mundo se obligó, pero eso fue mientras les pasó el susto. Amén. Amén. Y luego otra vez. Pero llegará el tiempo donde la gente tendrá hambre y sed de la palabra. Pero ya no va a estar la palabra, dice la Biblia, en uno de los profetas menores. Amén, hermanos. Amén. Entonces aquí nos está confirmando lo del Apocalipsis, que en él todas las promesas son en el sí y en él amén. El Señor no cambia, lo que cambiamos somos nosotros. Amén. Amén, amados hermanos. Su palabra ya está, sus promesas están. De usted y de mí depende que esas promesas se cumplan rápido y en el tiempo que tienen que cumplirse, porque usted y yo podemos retardar los planes y los propósitos que Dios tiene en nuestra vida por no quererlo escuchar, por no quererlo obedecer. Y esta es una iglesia que había caído en un gran error. Por eso el Señor entra diciéndole de esta forma: el amén, el testigo fiel y verdadero. Amén. ¿Por qué dice el testigo fiel y verdadero? Porque hay muchos testigos, pero falsos testigos de Dios. Amén. La Biblia los llama anticristo, que hablan de Jesús pero de una forma errada, contraria a la verdad. O sea, son testigos pero no verdaderos al 100%. Quizás sean verdaderos en unas áreas, en otras áreas es falsedad. Él dice: el único testigo fiel, el único verdadero, el único de entre los hijos de Dios que vino al mundo y le sirvió al Padre y vivió para Él hasta el día de su muerte. Aquel que no negó nada, sino que cumplió todo y fue hasta la muerte por amor al Padre. Bendito el nombre del Señor. El único testigo fiel y verdadero. Amén. Es el único. Amén. Como quien dice también, el mensaje que también le están haciendo a esta iglesia: al que ustedes tienen que ponerle cuidado y al que tienen que poner la mirada, a mí, que soy el único fiel y verdadero, el que nunca les ha faltado, ni nunca les ha fallado, ni les va a fallar. Mientras ustedes tengan la mirada puesta en mí, ustedes estarán firmes, porque yo siempre les hablaré la verdad y lo que es, sin fallarle a ninguno. Ese es el mensaje que Dios le está dando a la Odisea de entrada. Entonces el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Esa parte también me gusta. El principio de la creación de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo también a la iglesia? No solamente soy el único fiel, el único verdadero, el único que les cumple y que les va a cumplir, sino que también soy el que tiene el control de todo esto, desde el principio hasta el fin. Soy el que por medio de mí fueron hechas todas las cosas y yo tengo la autoridad y el control de sobre todas las cosas. Así que mientras ustedes tengan su mirada puesta en mí y me sigan, yo tendré el control de todo. Amén. De todo. Yo quiero que lean una cita de la Biblia ahí. Gloria al nombre del Señor.
el principio de la creación. Primero Isaías 44. Esto me gusta, hay muchas citas, pero escogí esta. Él es lindo, hermano, Dios es lindo. Amén. Isaías 44. ¿Estamos? Amén. Versículo 6. ¿Llegó? Amén. Vamos, si es bíblico. Si es que bueno aprender en los libros. Amén. Isaías 44, versículo 6. Dice, en adelante, hasta el 8 vamos a leerlo, dice: así dice Jehová, Redentor de Israel. Jehová, Rey de Israel, perdón. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el que, el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. O sea, como quien dice, ¿en quién tienes puesta tu mirada? ¿A quién estás creyendo? ¿Por qué te dejas confundir? ¿Por qué te dejas meter mentiras? ¿No ves que yo soy el testigo fiel y verdadero? Amén. Amén. Esta hermana hablaba de que Dios nos prueba. Dios va a probar nuestro llamado, nuestro ministerio. Dios nos va a probar a cada uno de nosotros. Dios te va a poner pruebas. Amén. Muchas veces quizá usted ha dicho, ay, yo tengo el amor de Dios en mí sí está el amor de Dios. Vamos a ver si es verdad que en ti está mi amor. Y permite que alguien que usted amaba, que usted quería, alguien que usted le dio la mano, alguien que estaba al lado suyo, alguien que comía con usted en el mismo plato, le dé un cuchillazo y le voltee la espalda y le haga algo que le duela para ver si es verdad que ese amor de Dios está en ti. Amén. Ahí es donde demostramos a Dios que lo amamos y que tenemos amor de Dios. Cuando seguimos, aunque nos duele, seguimos amando y entendiendo y seguimos para adelante. Amén. Amén, amados hermanos. Pero ¿qué hacen la mayoría? Le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a todo, y lo más tremendo es que se apartan de Dios como si Dios fuera el culpable, demostrando que de Dios no había mucho. Lo que había era puro carácter satánico en sus corazones. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces dice John 7. ¿Y quién proclama lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. Amén. Y los que hay y los que dicen ser, que anuncian que otros dioses, ellos no son dioses verdaderos. Amén. El único Dios fiel, el único y soberano Dios fiel y verdadero soy yo, el del principio hasta el fin, el que tiene el control del universo entero. Amén. Los demás son mentiras, son engaños, no puedes estudiar. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Usted dirá, pero ahí está hablando el Padre Jesús. Bueno, sí, ahora vaya para Colosenses. Vaya para Colosenses. Porque Jesús dice en Apocalipsis, yo, el único. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando Jesús venció en la cruz, cuando Jesús cumplió, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. ¿Sabía eso? Que por medio de Jesús y para Él fue hecho todo. Por eso dice yo, el testigo fiel y el verdadero, el que es desde el principio de la creación de Dios, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas, por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y para Él. Por tanto, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que muramos, de Él somos. Amén. ¿Entendió eso? Amén. Él es el principio, por medio de Él fueron hechas todas las cosas, no solamente usted y yo, todo lo que hay,
Nada se le ha salido de las manos a Dios. Lo que pasa es que el diablo nos hace creer eso. Por eso el diablo no quiere que nadie se acerque a Dios para que lo entienda y nos confunde, nos hace creer que nacimos fue para estar allá, para ser esclavos. No, usted y yo nacimos para ser libres, para ser hijos del Dios viviente, para ser sus testigos, dijo ahorita en Isaías, para que sean mis testigos. Amén. 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 Pero así como Él, fieles y verdaderos. Amén. Amén, amados hermanos. Y todo lo hizo por medio de Él y para Él. Por eso cité lo que dice en Corintios. Así que sea que si vivimos, para Él somos, y si morimos, para Él morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Amén. Por eso dice en el Eclesiastés que cuando el hombre se adueña de sí mismo, para mal suyo, lo hace. Porque yo y usted no nos pertenecemos. Le pertenecemos es a Dios. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Por eso fue que el diablo se volvió diablo. Porque él quiso ser a Dios, igual a Dios, estar por encima de Dios. Amén. Amén. Y eso fue lo que le sembró a nuestros padres, a Eva. Ustedes no le hagan caso, ustedes hagan lo que ustedes quieran, ustedes también son independientes. Ustedes, miren, ya tienen su vida propia, ustedes pueden llegar a ser como dioses. Desde que perdimos eso, nos jodimos todos. Amén. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Colosenses capítulo 2. Perdón, 1. Escuche esto. Allá estaba hablando del Padre, ¿no? Le dije que Dios le entregó a su Hijo todo señorío, todo principado, toda potestad. Es más, se quitó del trono y dijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y todo lo entregó bajo sus pies y todo lo sometió a Él. Lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, toda la creación, lo que hay arriba en el cielo y en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas y debajo de la tierra, todo en este momento se tiene que sujetar y someter a Jesús, porque el Padre lo puso por cabeza de todas las cosas hasta el tiempo final, hasta que todo lo haya sometido debajo de sus pies. Entonces nuevamente Jesús se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Amén. Pero cuando no tenemos eso, entonces nos confundimos. Pero como acá dice que Dios y acá no. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Él es la imagen del Dios que invisible. El primogénito de qué? Toda creación. ¿Y qué decía Apocalipsis? El primero de la creación de Dios. ¿Bien? El primogénito de toda creación. Amén. Amén. Por eso es yo el que tiene el control de todo. El que es el principio y también soy el fin. Amén. El primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay a donde. Los cielos. Y las que hay a donde más. Tierra. Visibles e invisibles. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por eso todo se tiene que sujetar a Él. Quiera o no quiera, gústele o no le guste al diablo. Amén. Gloria a Dios. Y Él es antes de todas antes. Así que Él no es un principiante, Él no es un desconocedor de las cosas, Él no es alguien que apareció después. Por eso dice yo, el testigo fiel y verdadero, el que sabe todo desde el principio de la creación y el que sabe todo hasta el final de lo que va a ocurrir. Amén. Él es el que le está hablando en esta noche. Amén. Y a Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Wow. ¿Cómo? No sabemos ni entendemos quizá eso, pero todo lo tiene bajo control. Amén. Los científicos no entienden cómo en otros planetas, cómo los astros, la luna, el sol, las estrellas, cómo hacen para sostenerse, cómo hacen para mantenerse. Gloria al nombre del Señor, y girar y nunca parar. ¿Sí? Pues ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, que nosotros no podemos lograr entender, dijo Pablo, insondable, inescrutable son
tus cosas, Señor. Son imposibles para entenderlas. Amén. Con ese mismo poder, dice en otro cita aquí en Colosenses, que es la que sujeta y Él sostiene a la creación. Amén. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Amén. Amén. Y dice ahí el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, ¿qué más? El primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces ya tenemos claro lo que le está, todo el mensaje que le está trayendo a esta iglesia antes de hablarle, ¿no? Amén. Ahora, dice esto. Como quien dice, y no le quedó claro, dígame qué le falta para decirle quién le está hablando. Yo conozco tus obras. Hermano, hay gente que va, pastor, yo le vengo a adelantar para que usted sepa antes de que nadie le cuente el mal. Tranquilo, que Dios conoce tus obras, porque a toda hora está pendiente del hombre, que sepa o no sepa qué, no importa. El hombre lo único que puede es hablar con la boca, nada más. Amén. Pero el que tiene poder para mandarnos para el infierno o al cielo, a Él es el que tenemos que rendirle las cuentas. Amén. Por eso le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Tranquilo, a mí las palabras no me convencen. A mí lo que habla por usted son los hechos, no las palabras. Usted y yo podemos hablar muchas cosas, pero nuestras obras son las que dicen quiénes somos nosotros. Amén. Eso es. Por eso dicen en San Mateo que no puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno pues malos frutos. Amén. Amén. Por eso dice también allá mismo que en el tiempo del final muchos vendrán y dirán, Señor, primero dice, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. Sino ¿quién? Que hace su voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque al final muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané enfermos. ¿Y qué les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no sé quiénes son ustedes. Sí, en el nombre del Señor, por la palabra, un respaldo. Por eso nuestra tarea, en medio de nuestros errores, nuestras caídas, es levantarnos y cada día perfeccionarnos. Amén. Cada día volvernos a Dios. Porque ese Señor, usted no se ha preguntado por qué será que el Señor tarda tanto y por qué será que ha tenido tanta paciencia con usted y conmigo. No ha deseado muchas veces como Pablo quererse que ya se lo lleve el Señor, que ya se le acabe todo este. Yo también he querido, pero el Señor una vez me ha dicho, si yo me lo hubiera llevado, usted se hubiera perdido. Le estoy dando tiempo para que se organice, le estoy dando tiempo para que cuando yo venga, o sea que lo llame o venga, usted esté preparado. Amén. Porque qué día cuando estaba sacándolo de la predicación que Dios me estaba revelando sobre la naturaleza divina, el Señor me dijo, Jesús, mire, ustedes son como el celular. ¿Por qué le tienen clave el celular? Dios sabe por qué, porque tienen cositas escondidas, ¿sí o no? Ustedes tienen cositas ahí escondidas que nadie sabe. Y creen que con eso están, mejor dicho, se creen que, mejor dicho, y no, el sabio, el vivo. Así hay muchos delante de mí. Por fuera se muestran bonitos, pero por dentro hay cositas que si yo vengo y los encuentro con esas cositas, se van a perder. Así que hay que sacarlas a la luz, hay que arreglar esas cositas. Amén. 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 Yo conozco tus obras, dice el Señor. Amén, amados hermanos. Amén. Dice que ni eres frío. Esto es por su feo. Amén. Aquí van a acabar los aplausos. Que ni eres frío
caliente. ni caliente. Dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente, Más bien. porque el tibio lo voy a vomitar de mi boca. Amén. Amén. Ojalá fuese ¿qué? Frío Caliente. o caliente. Tremendo esto, amado hermano. Amén. En el libro de Levítico 18, 24, 28, para que usted luego lo lea con tiempo, porque no me alcanza el tiempo. Pero habla por qué el Señor echó a las naciones donde llegó el pueblo de Israel, por qué la sacó. Dice que por cuanto ellos se habían olvidado de Dios, se habían apartado, seguían dioses ajenos, y ya nosotros conocemos cómo eran esas naciones. Dice que Él las vomitó, la tierra las vomitó de la boca, la tierra las vomitó, la tierra. Wow, hoy leyendo esto me daba cuenta que cuando usted y yo no estamos haciendo las cosas bien, por eso lo que a veces emprendemos no nos sale bien, porque es como si la misma creación, es como si las mismas leyes que existen en la creación saben y entienden y no pueden dar a luz bendiciones para nosotros abundantes. Nos vomita la misma tierra. Amén. Amén. Entonces dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente. Amén. Pero por cuanto eres ¿qué? Tibio. Y no ¿qué? Frío ni caliente. Ni caliente. ¿Qué dice el Señor? Vomitaré por mi boca. O sea, el Señor dice, si va a ser frío, pues sea frío. Pero cuando se quiera calentar, véngase con toda. Amén. Pero no esté ahí tibio, porque se está engañando, se está haciendo daño, se está estancando. Amén. Va a hacer que venga juicio sobre tu vida. Ni gozas de una cosa ni de la otra. Amén. Amén. Le voy a hablar de algunas cosas o características, o no sé cómo llamarlo, de una persona tibia. Porque aquí está hablando en el ámbito espiritual. Amén. Amén. Indiferente por las cosas de Dios. Busca de Dios es cuando le toca, cuando se ve por allá que Mauricio, que lo aprieta el diablo, ahí sí corre, pero por sí mismo, cuando están las cosas bien, es indiferente a las cosas de Dios. Pero las otras cosas no. No se preocupa por la palabra, por la enseñanza de la Biblia, no se preocupa por aprender, por leer la Biblia, por profundizar, por entenderla, no se preocupa por eso. Es una persona tibia espiritualmente. Le da lo mismo las cosas que estén bien o estén mal. Yo no me meto con nadie, yo acá. Tranquilo, hermano, no se preocupe, hágale. Todo bien, que yo también ando mal. Tranquilo. No tiene ningún celo por lo de Dios. Le da igual, se relaja, como me dice. Todo bien, ñero. Como el paisa, tenga fe. Lo llaman para el infierno y tenga fe. Yo voy con Dios. Voy con fe. Amén. Amén. Tiene falta de compromiso esa persona tibia. No tiene compromiso por las cosas de Dios. No se le... Nada, que nada. Ni por hablarle a alguien, ni por compartir la palabra, y mucho menos para servir en la iglesia. O sea, está en un estado de tibieza espiritual. Despreocupación por el crecimiento espiritual. No hace nada por crecer espiritualmente. Y el día que programan un ayuno, una vigilia, ya porque se siente presionado va, pero le da lo mismo. O sea, no tiene ningún interés por llenarse, por crecer. No lo hace de verdad porque quiere avanzar, quiere crecer. No hace nada por su vida espiritual, hermano. Aunque sabe y entiende y conoce. Siente más gusto por las cosas del mundo que por lo de Dios. Yo lo que ahí el Espíritu Santo le está diciendo. Sin entrega verdadera hay hipocresía, falsedad.
Es mecánico, todo lo hace mecánicamente. Son 40 minutos de alabanza, bueno, ya casi. Luego son 40 minutos de alabanza, ya casi se termina esto, ya cumplí. Mecánico. Sí, todo lo hace mecánicamente. Y es mezclado con el materialismo. Ahora vamos a ver qué era lo que había hecho a esta iglesia entrar en esa tibiadez espiritual. Qué tremendo saber que lo material, las riquezas, cuando usted pone su mirada en la avaricia, en la riqueza de esta tierra, ellas te llevan a entrar en esa tibieza espiritual. Una vez alguien me dijo aquí en la iglesia hace mucho tiempo, era una hermana guerrera ahí metida, no la veía siempre metida, atento, servicial, como se dice, caliente su vida en el Señor, firme. Pero en su casa era terrible, hermano, era terrible la situación. Y un día me dijo, siervo, usted que está más cerca de Dios, y le dije, ¿usted qué sabe? Yo puedo estar hasta más lejos que usted, le dije. El hecho de que yo sea el pastor no quiere decir que yo soy su hacer. Yo puedo estar a más kilómetros que usted. Porque me dijo, usted que está más cerca. ¿Por qué no le pregunta a Dios que yo no entiendo? Si usted se ha dado cuenta y ha sido testigo que yo he tratado de dar lo mejor de mí. Y aparte de eso he tratado de darle a mi Dios lo que es de Dios. Se estaba dividiendo el diezmo de ella. Porque ella no había resultado en lo material, en lo económico. En su casa siempre, hermano, situaciones duras y duras y duras. Yo le dije, hermana, pues yo lo veré al Señor. Y el asunto, hermano, era que su esposo, siendo la cabeza de la casa, eso aparecía por acá cada vez que cantaba un burro en la iglesia. Y conocedor de la palabra. Los hijos, una vez llegué a la casa, hermano, y encontré la situación estaba fea. Yo no sabía si era casa de Dios, del diablo, de quién era. Entonces Dios me dijo, ya tiene la respuesta. Entonces, y ella estaba luchando con unas deudas siempre alticas. Yo le dije, hermana, ¿usted qué es lo que más le mata la cabeza a esa deuda? Dijo, sí. Yo le dije, imagínese que Dios me bendijera hoy y me diera esa plata. Yo le dijera, tenga, le doy estos 100 millones de pesos para que pague. Hermana, si como está la situación, su casa no hace nada por buscar a Dios, se puede imaginar Dios pagándole todas las deudas y teniendo aún comodidad, teniendo más plata, ponen Netflix, van a poner internet, DirecTV, mejor dicho, ahí sí que va a ser peor. ¿Y qué le va a meter mentira al diablo? Mire, estamos bien, bien mal. Porque es que qué triste es ver que el cristiano de hoy en día se mide, es por lo material es que se mide. Y miren a los demás es por la situación que estén viviendo económica. Si lo ven en un carro, uy, que ese hermano anda bien porque ve andar en un tremendo carro. ¿Qué sabe usted? La Biblia me habla todo lo contrario. Aquí en Apocalipsis, la iglesia que estaba pobre, que en una situación terrible, que fue la iglesia de Esmirna, el Señor dice, yo conozco tu pobreza, tu tribulación, pero tú eres rico. Amén. ¿Y por qué eran pobres y por qué estaban pasando tribulación? Porque en la ciudad donde estaba situada la iglesia era una ciudad pagana, era una ciudad donde adoraban falsos dioses y ellos no les daban trabajo, no les daban empleo por no someterse a la oración pagana. Por lo tanto, la iglesia económicamente no había finanzas, no había una buena economía, pero espiritualmente eran ricos delante de Dios. Y el Señor les dice, sigan firmes conmigo, no importa, porque aún en la condición donde ustedes han estado, se han mantenido firmes. Y aquí que el diablo va a echar a algunos de vosotros a la cárcel porque está bravo con ustedes, que no se someten, pero ustedes sean mentiras hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Amén. Escucha esto. Pero cuánto eres tibio y no frío y caliente te voy a vomitar de mi boca. Dice el 17. Porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué había llevado a esta iglesia de la Odisea a entrar en su tibieza espiritual? Resulta de que 60 años antes de Cristo, esta ciudad, que así se llamó la Odisea porque así era se llamaba la esposa del que la creó, la fundó. Él le puso la Odisea.
Era una ciudad muy próspera, porque habían gremios textileros en esta ciudad. También habían coliseos, había una clínica, y era una ciudad muy próspera. Todos sus habitantes eran muy prósperos. Y entonces, en el año 60 a.C. hubo un terremoto que la tumbó, la devastó. Era tanta la prosperidad que en esta ciudad que ellos no necesitaron ayuda de ningún gobierno, de ningún otro estado, sino que ellos mismos reconstruyeron la ciudad nuevamente. Y la iglesia había entrado, o sea, esta iglesia, prácticamente los miembros de esta iglesia eran gente del consejo, del gobierno, de la alcaldía, quizás, o sea, era pura gente de plata, hermano. Era gente, en esta iglesia no había tropiezo, en esta iglesia no había persecución, en esta ciudad era una iglesia que económicamente estaba muy bien. Amén. Amén. Mejor dicho, yo no sé si usted algún día ha ido a una iglesia de ricos, que eso andan así. Eso ni lo saludan a usted. Y si usted le dice siervo, ¿cuánto de siervo? ¿No? Dios te bendiga, mi hermano, un abrazo. Ay, el coronavirus. Pues esa era esa iglesia. Una iglesia que porque creían que tenían toda la plata, mire lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Yo no te quiero decir que nosotros no podamos ser ricos, claro que sí. Que Dios nos quiere bendecir, pero que no perdamos la riqueza espiritual. Amén. El amor, la verdad, la misericordia, la justicia, el fuego de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. No, era una iglesia que como todos tenían su carro y todos andaban bien. Eso es que estamos bien con Dios. Pero mire, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que el Señor le dice a esta iglesia. Y no sabes que eres un ¿qué? Desventurado. ¿Qué es una persona desventurada? Alguien que uno tiene que tenerle lástima. O sea, humanamente no necesitaban nada, pero espiritualmente eran dignos de lástima. Amén. ¿Ah? Así se lo ve, con lástima. Un desventurado, ¿qué más? Miserable, ¿qué más? Pobre. Y lo que más me gustan las últimas dos, ciego y desnudo. ¿Por qué el Señor le dice ciego? Porque ellos habían confiado tanto en su autoinsuficiencia, en todo lo que tenían, en su prosperidad, en su acomodo, que no se daban cuenta los pobres que estaban espiritualmente hablando. Amén. Amén. Gente que solo le importaba su comodidad. Hay gente que solo le importa eso, hermano. No le importa nada más, no sienten dolor por el necesitado, por el afligido. Se llega un mendigo a la iglesia, lo sacan. Se llega una persona de escasos recursos, lo ven por encima del hombro. Amén. Amén. Hermano, ciego le dice el Señor. Eran tan ciegos que no se daban cuenta de su condición espiritual. Materialmente, económicamente estaban muy bien, pero espiritualmente eran miserables, pobres, ciegos y desnudos, que no se daban cuenta de su estado espiritual. Amén, amado hermano. Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y pierde qué? Su alma. ¿Qué recompensa dará al hombre? Por su propia Por su alma. ¿Qué dice en Ezequiel 7, donde habla del fin del mundo? Dice que tirarán el oro y la plata a las calles. La tirarán. Dirán, porque fuiste objeto de mi perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. ¿Por qué Jesús habló de la parábola? Porque hay gente que busca a Dios es por eso solamente. De la parábola del sembrador. Dijo que la semilla que cayó donde había espinos, ¿qué es? Son aquellos que oyen la palabra, pero la avaricia, la riqueza de este mundo, los deseos por las cosas materiales, ahogan la palabra y la hacen infructífera. Amén. 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 Esto era esta iglesia, hermano. Y esa condición económica la llevó a relajarse. Y el Señor me decía,
ahora sí entiende, hijo mío, aún porque a ustedes, a mí me lo dijo, porque aún a usted y a muchos todavía no les he entregado la herencia completa y la bendición completa, porque si así a veces en la condición en la que se encuentra están tibios, se relajan, todavía se sientan 2, 4, 5 horas a ver Netflix. Imagínense, sabiendo que tienen necesidad, sabiendo que están pasando por tanta lucha. Imagínense teniendo toda la plata que yo los llegue a bendecir. Van a decir, ay no, Dios no está conmigo, mire tanta bendición. Ay sí que peor, yo creo que van a la iglesia es solamente a cumplir nomás. Amén. Su comodidad los va a llevar a morir espiritualmente. Tienen un conocimiento que son cristianos, pero se van a olvidar de doblar rodillas, se van a olvidar de ayunar. Pues dice, ¿para qué ayunamos? ¿Para qué oro? Yo de vez en cuando saco un billete y lo tiro allá al que necesita. Hermano, su condición económica los llevó a que ellos se volvieran cristianos tibios. Dios dijo, preferiría que fueran fríos para que cuando decidieran, pero así se quedaron ahí y el diablo los tiene engañados. Y si siguen en esa tibiadez espiritual, se van a perder. Amén. Por eso es que muchas personas cuando llegan a Cristo y tienen ciertas comodidades y se relajan en ellas, Dios tiene que revolcárselas y aún quitárselas. Porque el propósito de Dios es llevarnos a salvación, no a perdición. Amén. 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 ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y yo me puse a echarle en mente muchas cosas aquí. Yo decía, wow, Señor, tremendo. Conocer personas que buscan a Dios es por la riqueza y se vienen por lo que tienen materialmente. Y cuando empiezan a menguar, de pronto en la economía, en lo material, el diablo le dice, no, es que eso Dios no está con usted, eso no vuelva allá, eso vaya a una iglesia allá donde usted sí ve que la gente sí prospera. ¿Sabe por qué Dios les quita? Porque como Dios los ve tibios, Dios quiere que a ver si le buscan, pero no, todo lo contrario, el diablo les hace creer lo contrario. No, eso es porque, mire, allá no está Dios, por eso no vaya. Todo lo contrario, como Dios ve que aquí se habla la verdad, se habla lo que es, Dios quiere llevarnos a ser ricos, no solamente física, materialmente, sino que seamos ricos espiritualmente primero. Bendito el nombre del Señor. Entonces esa comodidad les había hecho tener exceso de confianza de que ellos estaban bien. Pero estaban bien ¿qué? Bien desnudos. Bien mal, ¿no es cierto? Y luego entonces dice el Señor, 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cuáles vestiduras está hablando aquí el Señor? De las vestiduras de Jesús, del verdadero amor, de la verdadera justicia, de la verdadera misericordia, la que Jesús se revistió y vino, que aún siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se huyó hasta lo sumo y hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria y honra de Dios. Amén. Jesús le dijo a los apóstoles, yo el Señor, yo el Maestro, y en ese espíritu así hagan ustedes también. Amén. No, ya tengo carro, eso que cuento, yo voy a servir. Yo que cuento de llegar allá a barrer, uy no, qué oso, ay no, yo pago, ay no, mis uñas. Se crece. Hay gente que Dios un poquito la bendice, se vuelven como pavos reales. ¿Sí? Eso ya es que la última Coca-Cola del desierto. Amén. Amén. La gloria y la honra sea para Dios. Amén. Yo le pido a mi Señor, le digo, Señor, nunca permita que yo pierda mi humildad. Que yo siempre pueda discernir eso, Señor, así yo tenga la plata que tenga. Yo me acuerdo cuando tenía mi camioneta, mandando mi camioneta nueva, hermano, yo llegaba a alguna casa, a veces el diablo como que me decía, ay, usted, allá va a ir para allá, usted ya tiene un carro, usted ya anda bien. Y yo le decía al diablo, Dios te reprenda. Y si me tocaba sentarme en el piso y me sirvieran lo que me sirvieran, ahí me sentaba y ahí comía.
Porque Dios me decía, entre más te dé, más humilde tiene que ser como yo. Amén. Por eso cuando el Señor le quitó y fue a lavarle los pies a los apóstoles, que eso es lo que representa esa enseñanza tan tremenda, y que dijo Pedro, no, tú no me lavarás los pies a mí, Señor. Porque Pedro sabía quién era Jesús, que no les iba a lavar los pies cualquiera, era el Rey de Reyes, imagínense. Amén. Y el Señor que le dijo, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos, entonces lávame los pies a la cabeza. Porque era que Pedro creía que era lavarle los pies lo que significaba ir al cielo. No, era la enseñanza que le quería dejar. Porque después de que se los lavó, le dijo, primero le dijo, lo que yo hago ahora, a ustedes no lo entienden todavía, pero lo van a entender. Y si lo llegan a entender, bienaventurados seréis. Si yo el maestro, si yo el Señor, les he lavado los pies, que es un acto de humildad, que es un acto de servicio, no importa la posición donde usted esté, no importa el estatus en el que usted viva, no importa los carros que tenga, no importa las empresas que maneje, el Señor dijo, si yo siendo el Rey de Reyes, que estoy por encima del universo y de todos los reyes, de los poderosos y de los ricos de la tierra, me humillé y le lavé los pies a ustedes que son mis discípulos, así ustedes también tienen que hacerlo siempre, y si lo entienden, bienaventurados seréis. Amén. 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 Cuando no entendemos eso, yo les digo, si esto no lo logran entender, se van a perder, porque un día los voy a bendecir. Un día los voy a bendecir. Amén. Amado Ronald, a partir de hoy usted va a ser el líder de los mujeres. Entonces llega a la iglesia. Los hermanos no han llegado. Se sienta a esperar que llegue. Llega faltando, muévale rápido, vaya a faltar media hora, rápido, pasillas, barras, miren. Oye, él no era líder, ¿por qué no llegó? ¿Por qué no me puso a barrer? Amén. Yo lo estaba probando para ver dónde está la humildad, lo que él ha aprendido, lo de Jesús. No, pero como ya es el líder, él no puede barrer. Ya no, hermano, me hace el favor y me trae. Hermano, tráigame eso. El otro miércoles me traen ya 5,000 cada uno. Yo. Hermano, es increíble. ¿Cómo hay tanto carácter satánico? Y por eso el Señor no nos entrega todavía nada. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Ahora hay un fuego y vestiduras blancas para que de verdad te vistas y no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque de mí estás desnudo, le dice el Señor a esta iglesia. Y une tus ojos con colirio para que ¿qué? Veas. Para que te des cuenta, para que puedas verte. ¿Sabes qué es lo feo que uno no vea, hermano? Que cualquiera lo puede meter por donde quiere. Usted cuando es ciego, usted tiene que creer a todo, porque usted no está viendo nada. Dios dice, une tus ojos con colirio para que puedas ver la verdad y entender lo que yo quiero que entienda. Y no te engañes, que porque tiene un carro, que porque tiene plata. No te engañes. Amén. Amén. No te engañes con el orgullo, no te engañes con la mentira, no te engañes porque crees que porque va a la iglesia y que porque no te engañes. ¿Quién vive? Cristo. Yo reprendo y castigo a todo aquel que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Celoso. Ese celo que Dios quiere que tengamos, hermano, por la verdad. Y eso es lo que dice, yo castigo y reprendo a todo el que amo. Qué lindo es el Señor. Por eso que Él nos tiene que reprender. ¿Por qué? Porque nos ama. Dice, porque aún no habéis derramado sangre combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. Y por eso el Señor tiene que disciplinarnos como hijos. Dice, porque si los dejo sin disciplina, entonces se van a convertir en ¿qué? En bastardos y no en hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo y de alegría, pero después dará frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Dice la Biblia, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como ellos querían, a su forma, a su manera, sin sabiduría, pero este Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina y Él sí sabe por qué lo hace. Amén.
Así que, hermano, recibamos la disciplina del Señor. Amén. Termino diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta hoy, estoy tocando. Aquí el Señor estaba llamando a una iglesia que se haya convertido a Él de nuevo al arrepentimiento. ¿Sabía que este arrepentimiento, el que Dios llama aquí, no es para una persona que no haya conocido, sino para alguien que se haya olvidado de la verdad? Amén. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entiende y reconoce y me abre la puerta de nuevo, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono. Esto me gusta, porque Jesús le dijo a los apóstoles: vosotros que habéis estado conmigo mis pruebas y las habéis soportado, así como mi Padre me asignó un trono, yo también les asignaré a vosotros un trono para que se sientes conmigo. Amén. Esa es la promesa: al que venciere, le haré que se siente conmigo. ¿Dónde? Ay, qué lindo, hermano. Así como yo que he vencido, así como yo le di el ejemplo y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene en esta noche oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios le bendiga, hermano. Dele un aplauso al Rey.